Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hola queridos hermanos, es una alegría poder estar este miércoles nuevamente desde aquí compartiendo este momento para juntos orar y compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un invitado especial que es el pastor Sergio Vázquez, quien ha realizado ya el tema para esta noche y vamos a poder compartirlo. Vamos a también compartir en oración los motivos que tengan. No estamos en vivo, pero sí lo pueden compartir allí en el chat de YouTube para que los tengamos en cuenta para orar por algún motivo de gratitud o de oración que puedan tener para seguir orando a nuestro Dios y estar unidos en lo más lindo que es como cristianos en la oración, ¿no? En el estudio de su palabra. Vamos a cantar juntos en esta noche, pero antes de cantar, quiero compartirles que seguramente están participando en estos días, ya lo hemos compartido en los grupos de la iglesia, es el programa Nuevo Comienzo, que arrancó el 22 y termina este viernes 27 a las 21 horas. Aquellos que no han podido participar, les recomendamos, bueno, después ahora del culto, podrán allí asistir a aquellos que lo desean, pero va a continuar mañana y el viernes también. El día sábado va a haber un programa especial que las iglesias se preparan todos los años, que es el reencuentro, ¿no? Invitar a nuestros amigos, aquellos que tal vez han dejado de asistir a la iglesia, o también a aquellos que deseamos que puedan participar, a
poder ir y compartir un lindo momento juntos en la casa de Dios y compartir de su palabra y animar a aquellos que tal vez se alejaron de Cristo, pero el Señor nos sigue llamando. Él está a la puerta y nos llama. Por eso los invitamos a todos a participar del programa del reencuentro el sábado, pero este programa que se está transmitiendo todas estas noches, también poder asistir, que es de gran provecho. Muy bien, cantamos entonces juntos el himno O Amor de Dios. Antes de cantar vamos a orar y luego el pastor Sergio Vázquez, que agradecemos por poder compartir el tema. El pastor Sergio trabaja en el distrito de Córdoba Norte, es así pastor de todo el distrito, así que le agradecemos a él por el mensaje que nos ha traído. Oremos. Querido Padre Señor, gracias porque podemos estar en este momento reunidos con el propósito, Señor, de entregarnos en tus manos, en primer lugar, de pedirte perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Señor, en especial queremos darte gracias porque podemos entregar a ti los motivos que cada uno de mis hermanos tengan en sus corazones, en sus mentes. Tú conoces los motivos, algunos de situación de salud física, algunos de salud mental y otros de salud espiritual. Queremos sobre todas las cosas entregarnos a ti, Señor, saber que sin ti nada somos y recordar que tú eres un Dios todopoderoso, que puedes obrar en cualquier circunstancia que estemos pasando. Te pido, Señor, en especial para que el Espíritu Santo ahora obre en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos entender el mensaje que nos comparte el pastor Sergio y sobre todas las cosas llevarlo a nuestra vida diaria y práctica. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos, amigos que están conectados en este momento y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos juntos O Amor de Dios, luego el pastor Sergio Vázquez nos compartirá el tema. Inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá
con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Muy pero muy buenas noches, es para mí un placer poder compartir con todos ustedes, con el distrito de Río Cuarto, la palabra de Dios en esta noche. Agradezco al pastor David Marcos, ¿sí?, la oportunidad de predicar, de presentar el mensaje en esta noche, pero bueno, antes de hacerlo quería invitarlos a tener una palabra de oración. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que solo tú y solo tú seas quien pueda hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todas aquellas cosas que puedan llegar a perturbar, nuestra mente puedan quedar de lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche quería invitarlos a reflexionar en una historia conocida, pero que vieron ustedes cómo es el tema de la Biblia, de la palabra de Dios. Cada vez que la volvemos a abrir y leer, siempre encontramos algo nuevo. Y por eso quería que me acompañen allí en sus hogares, ¿sí?, buscando uno de los evangelios, ¿sí?, el Evangelio según San Juan, ese discípulo amado. Y vamos a buscar allí el capítulo número 11. San Juan, capítulo 11, es la historia en cuestión, ¿sí?, que vamos a reflexionar en esta noche. Ustedes saben que todos los milagros registrados en la palabra de Dios siempre tienen algunas enseñanzas, ¿sí? Alguien una vez dijo que los milagros también son parábolas, aludiendo a que podemos sacar un sinnúmero de enseñanzas de estas maravillosas historias. Es por eso que estamos allí en San Juan, el capítulo 11, los versículos 1, 2 y 3, que nos dicen lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 5 vuelve a repetir un concepto, ¿no? Amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. La palabra de Dios comienza diciendo que había alguien enfermo llamado Lázaro. Lázaro significa ayuda de Dios. Y vaya si la iba a necesitar, ¿no? Y que enviaron sus hermanas a decir: el que amas está enfermo. Sin lugar a dudas, Lázaro no era alguien más para Cristo. Era un gran amigo, alguien a quien amaba entrañablemente. Y la Biblia nos dice que en ese entonces se encontraba Lázaro muy enfermo, muy enfermo. No sé qué harías vos si te enterases que un familiar, que un ser querido está muy enfermo. ¿Acaso no dejarías todo? ¿Acaso el trabajo, los bienes, los planes, los proyectos que tenemos en la vida no quedarían en segundo plano? Bueno, yo me encontraba hace ya varios años atrás como pastor en el distrito de Villa María y hacía 2 meses había nacido nuestro hijo Santiago. Él había nacido prematuro, ¿sí?, con 7 meses. Y bueno, a los 2 meses, o sea, la edad corregida de un bebé recién nacido, ya lo podíamos tener en casa y gozar de su presencia, ¿no? Padres completamente primerizos. Recuerdo un viernes a la noche nuestro hijo llorando. Y bueno, me habían dicho cuál era el ABC del llanto, ¿no? Bueno, puede llorar cuando tiene hambre. Así que probamos a ver si era ese el problema. Bueno, no lo era, aparentemente no lo era.
capaz que tenía sueño, otra de las razones por las que a veces un bebé puede llorar. No, aparentemente no era ese el problema. Bueno, capaz que hay que revisar si se ha hecho las necesidades y hay que limpiarlo, algo que no era muy grato, pero tampoco era ese el problema, ¿no? Y seguía llorando y seguía llorando. De pronto tomaba un poco de leche y la devolvía, vomitaba. Es así que pasó toda la noche durmiendo de a poco, y al otro día a la mañana, sábado de la mañana, resolvimos yo viajar. Tenía que hacer 100 kilómetros para predicar en una iglesia, y mi esposa llevar a Santiago, ¿sí?, para que lo pudiesen atender. Es así que me dijo: quédate tranquilo, no hay problema, yo me encargo, vos anda, y yo lo llevo a la clínica. Así que me encuentro a 100 kilómetros de Villa María predicando, y de pronto me empieza a sonar el celular. Obviamente que no atendí, estaba en el púlpito, y me vuelve a sonar y no atiendo, y de pronto suena el teléfono a una hermana de iglesia, se levanta y con una cara así un tanto horrorizada llega hasta donde soy yo y me dice: tiene que contestar esta llamada. Y allí me estaban comentando que bueno, Santiago iba a ser intervenido quirúrgicamente porque tenía una hernia, pero esta, además de la ingle, había tomado parte del intestino. Y obviamente que había que extirpar parte del intestino muerto y volver a unir, y era una operación de sumo riesgo, dado que era un bebé recién nacido, con la edad corregida de un bebé recién nacido. Así que los hermanos me dijeron: listo, se acabó el sermón, vaya pastor, vamos a estar orando. Y recuerdo en minutos estar allí en Villa María, ¿no? Dejé todo. A los 2 días ya estaba toda la familia. Tengo familia en Comodoro Rivadavia de parte de mi esposa, en Entre Ríos. Todos dejaron sus cosas para estar en ese tiempo que fue tan complicado. Gracias a Dios, después de 20 días, de 3 operaciones, Santiaguito volvió a casa. Sin duda que fue un milagro, pero no me olvido más que en los tiempos difíciles uno deja todo para poder acercarse, para poder ir y estar cerca de aquellos a quienes más amamos. Y es interesante lo que sucede en esta historia, porque la palabra de Dios dice, versículo número 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabemos que Jesús se encontraba en Perea, a unos 32 kilómetros de Betania. Betania a unos 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué podría haber más importante que dejar todo e ir en busca de ese amigo que estaba muriendo? Esta actitud de Jesús, sin duda que empezó a despertar las sospechas, ¿no?, de los más allegados, de las personas que estaban allí aquel día, de los discípulos. Pero ¿por qué no va? ¿Por qué decide quedarse? Y es muy probable que haya personas que haya pensado, ¿no? Bueno, capaz que no es tan amigo, ¿no? Vieron cómo es esto, ¿no? Hasta hoy en las redes sociales podemos ver que hay, no sé, miles de amigos. Tengo 3.000 amigos. Ahora, ¿cuántos realmente de esos están cuando uno los necesita? Siendo sinceros, ¿cuántos te dirían feliz cumpleaños si no fuese que alguna notificación les avisa? ¿Cuántos golpearían tu puerta si saben que estás pasando necesidad o estás teniendo algún problema? Sin duda que esos miles se reducen quizás a los dedos de la mano. Capaz que alguno podría decir, bueno, Jesús no era tan amigo, pero Jesús no es hipócrita. Sin duda que era amigo y que amaba a Lázaro entrañablemente. Bueno, ¿por qué accionó de esta manera? ¿Por qué decidió quedarse? Bueno, capaz que alguno podría decir, bueno, evidentemente no está tan enfermo. O capaz que no se da cuenta de lo que realmente está pasando con Lázaro. Una cosa ni la otra. Lázaro se estaba muriendo y Jesús lo sabe absolutamente todo. Quizás nos queda una última opción, y es entender que para Cristo, para Jesús, la muerte no es un problema. Dicho sea de paso, la historia nos dice allí en el versículo 17 que Jesús llegó cuando ya hacía 4 días que Lázaro no solo había muerto, sino que estaba en el sepulcro. 4 días después.
4 días después. Sabemos que Jesús no tenía un hogar propio y que muchas veces dependía, ¿sí?, de la hospitalidad de sus discípulos o de las personas que lo recibiesen en alguna aldea. Y dicho sea de paso, la casa de Lázaro era para Jesús como su propia casa. No sé si te habrá pasado alguna vez sentirte como en casa en un lugar donde no es tu casa. Tener algún amigo que por ahí te recibe de tal manera que te hace sentir como si fuese tu casa. Y no hablo de las comodidades de un hogar, estoy hablando de que la diferencia la marca quienes la habitan. Y para Jesús, Lázaro un amigo. Para Jesús la casa de Lázaro era como su casa. Y de pronto ahora llega, pero llega tarde. Hacía 4 días que Lázaro no solo había muerto, sino que estaba en el sepulcro. La palabra de Dios dice allí en el versículo 20, que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María decidió quedarse en su casa. Y noten ahora lo que dice, ¿no? Marta, versículo 21, le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tremendo, ¿no? Con cuántas ansias habían estado esperando a Jesús. Cuántas historias habían escuchado, probablemente cuántos milagros habrán visto y tenían su fe, su esperanza, todo depositado en Jesús, y Jesús vino, pero vino tarde. Por eso que una hermana decidió quedarse y la otra le dijo simplemente lo que pensaba: Señor, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. ¿Y cuántas veces como hijos de Dios pensamos, cuando las cosas salen como uno no espera: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Dónde estás, Señor? Sin embargo, esta historia nos va a enseñar no solo dónde está, sino que muchas veces que las cosas no salgan como uno espera, no significa que Dios no esté. No significa que Dios no esté. La historia dice, versículo 22, que ella le dijo: pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. No podemos aseverar que ella estaba hablando de la resurrección en ese tiempo presente, pero sí de que quizás podía calmar ese dolor, ese terrible sentimiento de desarraigo por la pérdida de un ser querido. Ella sabía que si Jesús oraba a Dios, Dios podía traer paz, consuelo al corazón. Y Jesús le dice lo siguiente: tu hermano va a resucitar. Ella le dice: sí, sé que lo hará, pero en el día postrero. Y aquí viene una de las palabras más maravillosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué maravilla! Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la solución al problema más grande que enfrenta la humanidad, la muerte. Y en medio de una pandemia donde estamos viviendo y donde vemos que incluso hasta los jóvenes pasan al descanso, qué hermosas son estas palabras. Jesús es la solución a este problema. Problema que para muchos no tiene solución. Problema que puedo tener el mejor médico, la mejor obra social, pero cuando llega, llega. De pronto Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. No importa la muerte, importa que creas en mí. El texto siguiente dice lo siguiente, ¿sí? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo creo que esa pregunta es sumamente importante. Y vamos a ver que Marta dice una cosa, pero luego hace otra, ¿no? El versículo 27 dice que le dijo: sí, Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Una declaración tremenda. Sé que eres el Hijo de Dios, el Salvador, que ha venido a este mundo. Ahora vamos a ver después cómo ella acciona ante un pedido de Cristo. Pero si hay algo que no quiero dejar pasar, es la oportunidad de decirte que Jesús es la solución a cada problema de la vida, pero que es necesario que podamos creer en Él, depositar nuestra fe, nuestra esperanza en Él.
La palabra de Dios dice allí en el versículo número 29 que ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Está hablando de su hermana. Y que le dijo lo mismo que le había dicho Marta: si hubieses estado aquí, esto no habría pasado. Eso lo encontramos, ¿no?, allí en el versículo 32. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió, preguntó dónde estaba el cuerpo, y el versículo más corto de la Biblia, ¿no?, pero no por eso menos importante, el versículo 35 dice que Jesús lloró. Ahora, cabe destacar que Jesús no llora porque ve a Lázaro muerto, porque sabía lo que iba a pasar luego. Jesús llora por una cuestión de empatía, porque ve a Marta, a María, a personas que estaban llorando porque estaban extrañando a su hermano, dolidas por esta situación. Y esto lo dice Elena de Guay en El deseo de todas las gentes, que Jesús llora porque logra ver a personas que estaban allí, que ante ver un milagro tan grande como devolverle la vida a un muerto, Jesús los reconoció en la cruz del Calvario. Jesús vio que esas mismas personas que iban a presenciar un milagro enorme, tremendo como es la resurrección de un muerto, y aún así iba a cambiar su destino. Muchas personas tristemente se iban a perder, lo iban a estar crucificando aquel día. Y lloró justamente porque el objetivo de Cristo es la salvación, es la vida eterna de todos. Incluso tiempo después, los líderes religiosos estaban tratando de quitarle la vida a Lázaro porque era un testimonio vivo del poder de Dios a través de Cristo. Jesús lloró porque se dio cuenta que ni aún haciendo ese milagro, entregando su vida, iba a haber gente que se iba a perder porque no lo iba a aceptar como Salvador. La historia dice que Jesús se acercó, ¿sí? Versículo 38 dice: profundamente conmovido otra vez, vino hacia el sepulcro, que era una cueva y que tenía una piedra puesta encima. Ustedes saben que en aquellos tiempos los cementerios no eran parquizados, no eran lugares maravillosos, eran más bien cuevas, algunas generadas en los acantilados, por la erosión del viento, por el agua, bueno, en fin. Colocaban en pequeñas cuevas a los difuntos y los tapaban con una piedra. En aquellos tiempos también habían servicios fúnebres, pero a diferencia de hoy, que uno puede velarlo una noche y al otro día es el entierro, duraba una semana, prácticamente una semana. Se contrataban plañideras, mujeres que lloraban, creaban toda una escena tétrica de terror, de horror. No era difícil saber que había un velorio porque desde lejos, metros y metros, uno podía darse cuenta por el llanto. La realidad es que Lázaro era una de esas personas querida, entrañable para todos, de esas que uno dice, si había alguien que no tenía que morir era Lázaro. Tenía familiares, amigos, vecinos, líderes religiosos que también y políticos eran familiares. Y en Betania, una población pequeña, aquel día estaban todos, absolutamente todos, rodeando el sepulcro. Y Jesús se acerca y se para frente al sepulcro. Y versículo 39, Jesús dice lo siguiente, ¿no? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la que hacía instantes había declarado que Jesús era nada más y nada menos que el Hijo de Dios y que había venido a este mundo, que creía en Jesús y en la resurrección, de pronto ahora dice, pero Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Hace 4 días que murió, se está pudriendo, es una deshonra. Claro está, hay que ponerse en el lugar de Marta, ¿no? Imaginarse en un velorio y que el cuerpo ya, el cajón esté enterrado y de pronto que alguien empiece a decir, hay que desenterrarlo, ¿sí? Y no es para una autopsia, o sea, es para otra cosa. Bueno, Jesús realmente no necesitaba que corriesen esa piedra para obrar el milagro. No es que si no lo veía, no lo podía resucitar. Sin duda que era una prueba de fe, ¿no?
Sin duda que era una prueba de fe. Y nosotros vemos en reiteradas oportunidades, en los milagros que la palabra de Dios nos presenta, que Dios llama al hombre a hacer lo que puede hacer, pero no aquello que no puede hacer. En este caso, lo único que podían hacer eran dos cosas. Una, creer en Jesús. En segundo lugar, simplemente correr una piedra. Y esa piedra en realidad representa, ¿sí?, a cuántas cosas uno se aferra y finalmente no le permiten a Dios obrar milagros en nuestra vida. Jesús le dijo, quitad la piedra. Y no podría hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la misma manera, muchas veces no vemos la gloria de Dios en nuestra vida porque hay piedras a las cuales nosotros nos aferramos y no nos permiten ver lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos dice que hagamos cosas que para el mundo es una locura, ¿no? Como lo era aquel día sacar esa piedra, hoy puede ser no tener trabajo y que de pronto salga un trabajo pero que sea en sábado y que uno tenga que decir que no. ¿Cuántas cosas pueden ser locura en estos tiempos, no? ¿Cuántas cosas podemos leer en la Biblia y encontrar en ellas que son como aquella vez quitar una piedra? Pero el Señor nos llama a ejercer fe, a confiar en Él, a depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Dice la palabra de Dios, versículo 40, que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice que en ese momento uno puede imaginarse a la cueva, a esa piedra que luego corrieron, a los discípulos, a María, a Marta, a las plañideras, a los fariseos, que lejos de alentar a quienes estaban tristes, estaban criticando a Jesús, diciendo, pero ¿cómo es posible? A tantos sanó, ¿no podía hacer un milagro por Lázaro? Estaba el mismo enemigo, el mismo diablo, lo dice Elena de White, llenando la mente de esas personas, criticando al Maestro. Y Jesús ahora se para frente al sepulcro. Ya no estaba más la piedra. Dice que la gloria de Dios empezó a descender. Que las mujeres que estaban llorando dejaron de hacerlo. Que la gente que estaba gritando, alborotando, dejaron de hacerlo. Que los propios fariseos, los líderes religiosos, no pudieron seguir criticando, empezaron a percibir la gloria de Dios. Jesús elevó en su voz una oración diciendo, Padre, versículo 41, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. La historia cuenta que se creó un silencio sepulcral, no podía ser menos. Que todos aquellos que estaban llorando se quedaron atónitos, expectantes, viendo lo que estaba pasando. Que los mismos líderes religiosos, que el propio diablo, todos callados ante la magnífica obra del Hijo de Dios. Y en ese momento que todo era silencio, se empezó a oír un pequeño movimiento, un pequeño ruido, algo que estaba ocurriendo adentro de esa tumba, una tumba completamente llena de tinieblas, de oscuridad. Y ven de pronto salir al que había estado muerto. Dice el versículo 44, atada las manos y los pies con venda, preso de la muerte. Todos empezaron a dar gloria a Dios, a glorificar, a decir, pero ¿quién es este que aún los muertos oyen su voz y vuelven a la vida? Dice que el silencio ahora se volvió en grito, en alegría, en regocijo. Jamás habían visto un semejante milagro, ¿no? La resurrección de una persona que hacía 4 días que estaba muerta. Y yo pienso en ese versículo, ¿no? Salió atada las manos y los pies con vendas. Y pienso cuántas personas hoy viven
una situación similar a la de Lázaro, pero en vida. ¿Cuántos matrimonios que están muertos? ¿Cuántas relaciones que no cobran vida hace tiempo? Quizás le puedo hablar a algún matrimonio que ha dejado de creer en el amor, que viven juntos porque capaz que no le queda otra, los agarró la pandemia, o capaz que no tienen a dónde ir. ¿Cuántos matrimonios habrán comenzado siendo felices, pero hoy lo que sienten es lo mismo que sintió Lázaro esos días? Nada. Es oscuridad, es tiniebla. Quizás el problema no tenga que ver con el matrimonio, tenga que ver con alguna adicción, con algún problema, que hace tiempo que uno no puede salir adelante. Personas que pueden ser adictas a tantas cosas en estos tiempos. Cuántas promesas sin cumplir, cuántas veces pidiendo perdón, diciendo, bueno, ahora sí, esta vez sí, y de pronto no. Quizás el problema sea espiritual, ¿no? Ya no sentimos deseos de abrir la Biblia, de orar. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero estamos paralizados. No, yo no sé cuál será la piedra, ¿no? ¿Cuál será aquella cosa a la que quizás uno se pueda estar aferrando y que Dios no pueda estar obrando el milagro? Pero esta noche es una noche en la que nosotros podemos dejar ese problema, esa dificultad en manos de Dios. Porque si Jesús restauró la vida de alguien que estaba muerto hacía días, ¿cómo no va a poder restaurar tu vida, tu matrimonio, tu hogar? Quizás le hablo a alguien que ya no tiene trabajo, que lo está perdiendo todo. Si Dios restauró un muerto, ¿cómo no va a restaurar tu vida, tu trabajo? Pero ¿no será que hay cosas a las que quizás nos estamos aferrando que son un impedimento para que Dios obre? Yo quiero en esta noche terminar, ¿sí?, haciendo una oración para que cada uno de nosotros podamos entregar aquellas dificultades, aquellos problemas, aquellas situaciones sin resolver, pero que también podamos tomar el coraje, la fe, la determinación de dejar de lado aquellas piedras que no hacen más que impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por la posibilidad de contar con esta historia, maravillosa historia que nos habla de tu poder. Una historia que nos recuerda que no hay un problema que para ti no tenga solución, pero que a veces somos nosotros los que impedimos que tú obres en nuestra vida. Queremos pedirte que tú puedas tener en cuenta aquellos problemas, aquellas situaciones sin resolver, que podamos recuperar la esperanza, que podamos creer en ti, Señor, y que esos milagros sean un testimonio vivo, así como lo fue Lázaro, de tu gran amor y tu poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Sergio, por el mensaje que nos trajiste en esta noche. Oramos para que Dios te siga usando en tu ministerio, junto con tu esposa y tu familia, allí en Córdoba. Y en especial aquí, oramos para que Dios siga obrando en nosotros, ¿no? Que Él pueda resucitar aquellas cosas que necesita en nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual personal, familiar. Dios conoce nuestros corazones y conoce si estás necesitando en este momento de que restaure algo que esté, como comentaba Sergio, tal vez en nuestras situaciones familiares o personales que necesitan ser restauradas. Jesús tiene el poder. Cristo venció y Él vino para traernos vida, vida en abundancia. Y Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él está dispuesto a hacer milagros en cada uno de nosotros, así como lo hizo en la vida allí de Lázaro. Entonces nos despedimos con un canto. Que el Señor les bendiga. Sergio ya tuvo la oración de cierre, así que les mandamos un abrazo. Que el Señor les bendiga a cada uno y puedan tener un bendecido resto de semana. Un abrazo en Cristo. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo.
dolores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo, crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero, solo tu sangre tiene el poder